Y para ampliar sobre los asuntos que han motivado la conformación de comisiones investigadoras es que recibimos a Claudio Romanov. Buenas tardes, Claudio. ¿Qué aportes podemos tener a propósito de estos temas? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Rosario y Miguel, buenas tardes para todos. Bueno, en cuanto a las comisiones investigadoras parlamentarias, lo primero que tenemos que decir en la primera línea, que son instrumentos empleados por la oposición para horadar al gobierno. En una segunda línea podemos decir que son instrumentos de contralor ideados para, digamos, vigilar las acciones del gobierno. Es un instrumento que tiene el Parlamento para poder, bueno, escrutar la administración de gobierno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La formación de estas comisiones investigadoras son malas para los gobiernos y son reacios a votarlas, pero para los ciudadanos tienen efectos positivos en la medida que permiten saber, permiten conocer qué es lo que pasa en áreas profundas de la administración que de otro modo es imposible saber qué es lo que está pasando. Claudio, a propósito de estas conformaciones, de estas comisiones, ¿han tenido importantes efectos a nivel político, a nivel judicial? Sí, efectivamente. Mira, en el pasado, recordemos que la comisión investigadora de la venta del Banco Pan de Azúcar durante el último gobierno blanco terminó en una denuncia penal y con el ministro de Economía, Enrique Braga, preso, en una sentencia polémica, pero eso da para mucho más. También más cerca en el tiempo, recordemos que la oposición pidió una comisión investigadora sobre el cierre de Pluna y, si bien no prosperó, terminó con una denuncia penal que prosperó, fructificó y cómo terminó con el exministro de Economía del Frente, Fernando Lorenzo, y el expresidente del Banco República, Fernando Calovia, procesados sin prisión. O sea que vaya si han tenido efectos políticos. Y hablando de efectos políticos, recordemos que, para poner los dos casos, ¿cuáles fueron sus efectos? Bueno, aquel caso del Banco Pan de Azúcar junto con otros, bueno, seguramente contribuyó a la derrota del Partido Nacional en las elecciones subsiguientes, y en el caso del Astorismo, donde pertenece Calovia y Fernando Lorenzo, bueno, lo pagó en bancas porque, bueno, obtuvo muchas bancas menos que la elección anterior. Y tenemos que decir algo también, o sea, que yo decía y repetí que los gobiernos son reacios a votar estas comisiones y en algunos casos lo han hecho, pero siempre han pagado costos, y vamos a ver el caso de Raúl Sendic. Raúl Sendic propició la comisión que investigó ANCAP y bueno, terminó horadando al frente y orando incluso su candidatura presidencial. Vamos a ver un poco cómo fue el histórico de las comisiones investigadoras. Sabemos que tenemos del 1985 hasta acá, se han aprobado la mitad algo menos de la mitad de las comisiones investigadoras, lo cual está soportando, digamos, este argumento. Vemos allí en la pantalla que de 81 presentadas, 35 terminaron en la instalación. En el periodo del Frente Amplio, digamos, esa condición desmejora, porque ya de alrededor de una veintena terminan con la instalación de 5 comisiones investigadoras, si contamos las que ahora se está votando en el Parlamento, que es la de la regasificadora, ¿verdad? O sea, la tasa, digamos, de concreción es infinitamente menor, pero habla a las claras de que los gobiernos no las quieren mucho, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito cuáles fueron, en el caso de los gobiernos del Frente Amplio, aquellas comisiones que sí realmente apoyó, que fueron, seguramente recordarán, la fuga de la colonia Berro, una comisión investigadora de la gestión de las empresas públicas, la gestión de ANCAP que antes mencionaba, y ahora la regasificadora con el voto frentista del diputado Gonzalo Mujica, que recién veíamos en las pantallas. Es muy claro que la mayoría parlamentaria del Frente Amplio es la que logra que se aprueben tan pocas comisiones, lo estoy dando en positivo. Pero ahora la ecuación cambia. Acabamos de ver a Gonzalo Mujica, diputado que hoy puede romper esa mayoría parlamentaria. Mira, esto que vimos en la pantalla recién del discurso de Gonzalo Mujica es un determinante muy fuerte porque rompe la mayoría automática para el Frente Amplio, que es la que le permite aprobar las leyes y además bloquear estas comisiones que permiten investigar. O sea que el Frente Amplio, en su conjunto, va a tener que negociar ley a ley, caso a caso, comisión a comisión, y este es un tema que va a ser muy complicado el año próximo cuando el gobierno vuelva a discutir
el presupuesto bianual desde el año que viene hasta el final del mandato. Sin mayoría y con un diputado disidente, la cosa va a estar muy brava. Muy bien, muchas gracias Claudio por tus aportes, clarísimo el panorama en torno a las comisiones investigadoras. Nosotros ahora les proponemos seguir con otros asuntos relevantes de este día porque el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, defendió ante la justicia su gestión al frente de ANCAP. A tales efectos presentó un escrito de 120 páginas en el juzgado del crimen organizado. La jueza Beatriz Larrié y la fiscal María de Los Ángeles Camiño investigan varios hechos denunciados sobre la gestión de ANCAP, la mayoría durante los años en que Sendic fue el presidente del directorio. Los 4 partidos de la oposición con participación parlamentaria denunciaron el 19 de abril en el juzgado de crimen organizado una serie de hechos con apariencia delictiva, luego de que una comisión investigadora del Parlamento estudiara el asunto. El documento presentado en el juzgado rebate punto por punto los hechos denunciados. Para cada una de las denuncias hay una explicación. Además, Sendic hace un mea culpa y dice que obviamente es pasible de críticas de gestión, pero una cosa puede ser una gestión desacertada o equivocada y otra cosa, un ilícito, según enfatiza en el texto. La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que analiza distintos aspectos del funcionamiento de los sistemas de justicia, se pronunció en contra de que los jueces integren organismos que estén vinculados con la FIFA. La propuesta fue llevada ante el organismo por la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que ya en 2010 entendió que no era conveniente que integraran organismos futbolísticos en simultáneo con los tribunales de penas, aunque cada magistrado era libre de decidir. La CIEG aún no emitió el comunicado oficial, pero el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Pérez Manrique, dijo a BTV que el organismo iberoamericano determinó que desde el punto de vista ético es conveniente que los jueces integren estos tribunales. El fallo destaca que en España está prohibido. En otro orden, la Iglesia Católica ha anunciado que hasta el momento son 4 los sacerdotes separados de su cargo por abuso de menores. Este miércoles, en una conferencia de prensa, se brindaron los datos de lo actuado por la institución religiosa al respecto y pedir perdón por lo sucedido. Este miércoles los obispos de la Conferencia Episcopal del Uruguay indicaron que a raíz de las denuncias recibidas en un número de teléfono puesto a disposición por la Iglesia Católica por el abuso sexual a menores, 4 sacerdotes fueron removidos de su ministerio. 2 pertenecen a congregaciones y 2 a las diócesis. También indicaron que hay 9 casos que aún están siendo investigados por la propia Iglesia. En total, fueron 44 los casos denunciados en los últimos 70 años y de esos 20 sacerdotes ya están muertos. ¿Cuál es el protocolo que tiene la Iglesia Católica una vez, si por ejemplo hubiera un abuso en este momento, cuál es el protocolo que va a seguir? Bueno, si en este momento es un menor, inmediatamente se separa al sacerdote de su ministerio, se inicia la investigación. Y si se ve que es verosímil, hay que enviar esto al Vaticano para que desde allí después nos digan el procedimiento a seguir, si eso lo va a juzgar directamente el Vaticano o se va a juzgar en la propia diócesis. En varios casos la investigación se dio por concluida porque los denunciantes no ratificaron su denuncia, mientras que en otros casos solo querían ser escuchados por la Iglesia y recibir una palabra de comprensión y consuelo, ya que son personas que convivieron muchas décadas con ese episodio de sus vidas sin que sus propias familias lo supieran. Queremos recordarles que todas las noticias que ustedes ven en nuestras distintas ediciones informativas también las pueden ver en nuestras redes sociales a través de Facebook y Twitter. Toda la información que ustedes ven a través de BTV Noticias. En instantes, el doctor Andrés Ojeda nos ayuda a ver cómo se generó un polémico fallo judicial. Enseguida de la pausa tenemos más noticias para ustedes. Volvemos enseguida.